pensándolo, llevándolo a lo que es al día de hoy, por haber hecho una publicidad de una crema, que lo hayan suspendido 6 años, no se podía creer. Y a mí me pareció, viste, de que se pasaron de rosca. Lo destruyó, porque Pocho es rugby y realmente para él fue un golpe fortísimo. Porque vos decís, Pochola es lealtad, Pochola es valentía, Pochola es honestidad, Pochola es de frente. Es un mensaje de humildad, de hombría de bien. Que te hagan una cosa así. Absolutamente jamás se quejó. Jamás salió en contra de la medida que habían aplicado. Y era total y absolutamente injusta. Y lo sufrimos mucho porque perdimos el crack del equipo. Era un crack. El líder del equipo. Es un crack. Lo sacaron del rugby en su mejor momento, pero él nunca se quejó. Transcurrió los años de ostracismo con altura, con la dignidad de un puma. Cuando lo fueron a buscar para el retorno, ya estaba grande, fuera de estado. Pero puso el cuerpo, se golpeó, y cuando estuvo listo, se puso la vincha y volvió a dejar todo por la celeste y blanca. Así era Héctor Silva, el gran capitán del rugby argentino. Y de que haya vuelto, después de muchos años de suspensión, dejar de jugar 5 años y después habrá tenido que 36 o algo así, volver y jugar al nivel que jugó, viste, tenés que ser crack. El espíritu es de no aflojar nunca, de ir siempre para adelante. El espíritu de jugador de rugby se arma con más fracasos que con éxitos. El fracaso lo que hace es que te hace reflexionar y te hace volver a empezar a ir para adelante. Pero Pocho salía y se ponía la vincha y nos miraba y nos decía, a ganar. Listo. Era muy chico, jugaba Gales en Geva y ahí fue la primera vez que vi al hombre de la vincha, ¿no? Cuando los sudafricanos conocieron a Héctor Silva en 1965, se sorprendieron. Lo pusieron a la altura de un Springbok y él era solo un pibe de 20 años. Poco tiempo después, era el capitán y líder de los Pumas. Y así fue, hasta que una absurda suspensión lo alejó de las canchas por 6 años. Pero Pochola era indestructible. Por eso pudo volver para retirarse con todos los honores con la camiseta celeste y blanca. Hoy recordamos al hombre que nos dejó hace 5 años para convertirse en bandera del rugby argentino. Yo siempre digo que Pochola fue el primer deportista que usó vincha. Antes de Villa, antes de cualquiera que usó la vincha, fue Pochola. La vincha es un símbolo de acá estoy yo, soy el capitán, soy el que los va a llevar al triunfo. En el año 95, yo voy al Mundial de Sudáfrica. El primer partido se juega en Cape Town, en Ciudad del Cabo. En ese estadio hay un museo de rugby. Te lo digo y me emociono. En ese museo de rugby hay una vincha, que es la vincha de Pochola. Celaya, que era un jugador francés que era realmente muy bueno, y él tenía una vincha blanca que me impresionó y me gustó. Yo hice algo parecido y le dije a mi mamá, haceme una vincha pero con elástico. Y me hizo de género, primero me la hizo toda de elástico, pero el elástico con la transpiración se corría. Entonces después me la hizo de género con un pedacito de elástico atrás y eso se quedaba mucho más adherido. Y bueno. Y esto es un símbolo. Me resultaba mucho más fácil jugar con la vincha. Era el hombre de la vincha.
Con solo 16 años, Pochola Silva debutó en la primera división de Los Tilos, su club de toda la vida. Él empezó jugando muy jovencito. Tenía, creo que una cosa de 16 años y ya jugaba en el plantel superior de Los Tilos. Porque era un fenómeno. Nosotros teníamos la costumbre de ir a misa de 11, a la salida de misa de 11, no a misa, sino a la salida de misa de 11 a ver a algunas chicas. Y en el momento que estábamos ahí, me vinieron a buscar y me dijeron, ¿no querés venir a jugar en la intermedia? Me fui a casa, busqué la ropa, nos subimos a un micro, nos fuimos a Champagnat. Y debuté en la primera división, en la segunda división. Jugando acá en Los Tilos vino Guastel a verme y después Camardón y me seleccionaron. De buenas a primeras nos enteramos que Pocho estaba citado para ir a los entrenamientos de la Unión Argentina de Rugby. El nene, el bebé, iba a la preselección. Yo en el primer entrenamiento no la pasé bien, porque era un tipo muy tímido. Los citan a los jugadores a una reunión. Termina la reunión. Sale Pochola, salen los jugadores. Dice, bueno, volvemos. No la pasé bien en el entrenamiento. Es más, yo recuerdo que después del entrenamiento no quería ir más. ¿Cómo? No, volvamos. ¿Cómo no? Al vestuario. ¿Cómo no vas a entrenar? Quería venir. Y ellos que eran más grandes me dicen, no, ¿cómo? Entonces me acompañaron 3 o 4 entrenamientos más. Y Pancho Rodríguez Cometa le gritaba, Pocho, vos traes lo que sabés, Pocho. Le gritaba, pero bueno, era nuestro Silva, ¿viste? Las virtudes rugbyísticas de Silva empezaron a llamar la atención de los seleccionadores y en 1965 integró el plantel de la gira que cambió la historia. Comenzaba la leyenda del hombre de la vincha. Los 2 primeros partidos los perdimos y nos comimos una paliza física. Los primeros partidos los cagaban a palos. Así que, bueno, antes de entrar a la cancha nos juntamos en el vestuario y hicimos como si fuera un pacto de que si al primero que le pegaban teníamos que salir a responder todos. Dijimos, nadie sale de esta cancha vivo, ¿viste? Si no jugamos diferente. Por lo menos empatar la pelea física. Y ahí fue un cambio notable. El orgullo, sobre todo, de tener un amigo en el seleccionado, que había ido como un suplente y era titular. Se produce una energía de todos los 15 que entran a la cancha, inclusive los que están en el banco. Porque uno solo no puede ganar un equipo, un partido, sino que son un montón de voluntades, ¿no? Estaba toda la energía puesta en el equipo. Todo el sacrificio que habíamos hecho culminaba en ese momento. Y la historia era volver al vestuario, abrazarnos todos y por supuesto que esa noche fue una noche de gloria para nosotros, ¿no? Donde la pasamos muy bien, donde nos divertimos y son las cosas que quedan en el recuerdo. Me acuerdo perfectamente que cuando volvieron los Pumas de Sudáfrica, estábamos todos en la terraza con banderas como si viniera, no sé, ¿cómo era? Una figura descollante, ¿no? A él y a todos los Pumas, porque habían hecho realmente una campaña muy buena, pero nosotros hinchando por Pochito, ¿no? Pochola era un jugador, por supuesto, aguerrido, un tacleador implacable. Un tipo de gran habilidad, un timing casi perfecto. Era de los que no aparecían en el juego y sin embargo era el que más claro tenía todo. Luego de la gira gloriosa, los Pumas debían consolidar el prestigio ganado y Silva lideró esa etapa de partidos inolvidables que llenaron de rugby la vieja cancha de Gimnasia y Esgrima. Había que demostrar de que la gira esa había sido exitosa y que ya estábamos a otro nivel internacional. Por eso los partidos inmediatos que se jugaron fueron los partidos que nosotros teníamos que demostrar de alguna manera que habíamos jugado con equipos buenos. Yo creo que lo que pasó en el 65 es que maduramos todos y empezamos a jugar en rugby diferente.
primero teníamos que defender, porque nosotros nos superaban en prácticamente todas las facetas del juego. Así que nosotros lo que teníamos que hacer era defender a morir, que no nos pasaran, que la línea de enfrentamiento de cada uno no fuera superada. El equipo ese que volvió, que después se renovó a partir del 76, entraron otros jugadores, era un equipo muy fuerte de la cabeza. Que no nos ganaran la ventaja nunca, y era la única posibilidad después de agarrar la pelota y contraatacar o hacerlos cometer infracciones a ellos o en el contraataque hacer tries. El que entró y jugó un test match sabe lo que es. Uno se divierte poco, uno lo que hace en un test match es combatir. Y hubo un grupo de jugadores que realmente tenían una mentalidad diferente. Eran ganadores y muy unidos, no los separaba nadie. Gales creo que estaba formando el mejor equipo de su historia, con los mejores jugadores, por lo menos que yo haya visto jugar, ¿no? Como Gareth Edwards, como Phil Bennett. Una vez que entrabas a la cancha, éramos nosotros. No había excusas de nada. Si ganábamos o perdíamos, era responsabilidad nuestra. Y eso lo sabíamos y jugábamos así. Ellos tuvieron en la década del 70 el mejor rugby de la historia en ese momento del mundo, porque eran los que hacían un juego realmente dinámico, donde los pases de pelotas eran capaces de vulnerar y de ser mucho más atractivo que el golpe. Yo la verdad que me siento muy satisfecho que jugué en contra de ellos. Fuimos a Sudáfrica también, jugamos 14 partidos, 2 meses de gira, impensado para hacerlo hoy, con un equipo muy competitivo. Nosotros salíamos caminando, todo el mundo salía corriendo, y nosotros somos diferentes, vamos a salir despacio. Y salíamos caminando, entrábamos a la cancha caminando y después de haber hecho 15, 20 metros dentro de la cancha empezábamos a pasar la pelota y a correr. Yo le entraba a la cancha y ya tenías 15 puntos a favor, porque aparte de ser lo que es, como jugador, esto te lo digo técnicamente, a una aureola que realmente impresionaba, ¿no? Pero era un tipo que iba al frente en todas las situaciones. Esos tipos que se arma la guerra y calás bayoneta y al lado tuyo querés que esté un amigo, Pocho. Pocho era un líder, entonces hay algo muy especial, eso no lo perdés nunca. Nuestro pensamiento a partir de ahora es la unidad del grupo. No seamos mediocres. Lo del otro día es una batallita. La guerra empieza el sábado. Mi primer torneo sudamericano, Pochola vino a jugar el último de los partidos, que era contra Uruguay. Y bueno, y ese día entré, como dijo él, nene, entra tranquilo que vas a entrar caminando atrás de Papito. Soy Mateo Fossati, juego de apertura en Belgrano, soy camada 2005. Juego al rugby desde chico porque me llevó mi viejo. Somos 5 hermanos que siempre nos gustó venir al club desde temprano. Como jugador, Mateo es un tipo que piensa mucho dentro de la cancha. El ataque lo disfruto mucho. Busca siempre salir con alguna jugada nueva. Ver dónde están los espacios de la defensa y atacar. Patea muy fuerte, taclea muy fuerte, le gusta golpearse, entonces para ser un 10 tiene ese plus. Me gusta golpearme y disfruto el contacto. Tengo un sueño muy marcado que es jugar los Juegos Olímpicos con el Seven. Desde la parte del club salir campeón sería lo más lindo que le puede pasar al club. Era una persona que jugaste toda la vida,
tenés instancia y en la forma que lo hizo. Verlo entrar así primero, corriendo, cumplir el sueño que tenemos los dos de chicos fue tremendo. Lo disfruté un montón, tenés un club afuera que te banca y que te apoya, entonces se hace más fácil. No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. En 1971, con 27 años, Héctor Silva era el capitán de los Pumas y estaba en el esplendor de su rugby. Pero una absurda sanción lo alejó de la camiseta celeste y blanca por 6 años. Cuando llega el tema de la sanción de Pochola, Me invitaron para hacer una publicidad de Bálsamos Loan, que era un ungüento. el de muy buena fe hace una propaganda, bla, 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 que después lo pusieron en televisión, la vincha que era inconfundible. Fui a la Unión de Rugby y les dije, tengo esta propuesta. Si ustedes me dan permiso, yo la hago. Con ese dinero se va a hacer parte de la pileta del club. Me dijeron todo que sí. Porque lo que hizo los dirigentes de la Unión fue muy sucio. A los pocos días de haberla hecha, de estar en el aire, me llaman y me dicen, bajala porque hay lío. Se había firmado contrato, se habían hecho otras cosas, no se podía bajar. Y por 6 años no me seleccionaron. Le costó mucho superarlo. Y estaba en el mejor momento, sí. Sí, estaba en el mejor momento físicamente. Sufrí mucho. Tuvo que recluirse un poco en el club, en los tilos, jugando algún que otro partido. El hecho de no jugar al rugby me permitió trabajar como médico veterinario. Yo me había recibido, con lo cual estoy agradecido que haya pasado eso, porque si no es muy posible, como tenía una pelota en el cerebro, era muy posible que a lo mejor no hubiera laburado nunca veterinario. Se dedicó más a la profesión y a la familia, digamos. En ese periodo, de alguna manera, después vinimos todos, nacimos todos. Así que mucho más al rugby, digamos, lo dejó bastante de lado en esa época, porque además estaba muy dolido por cómo había sido todo, ¿no? Sí, no sabía si volver o no, pero volvió. En 1978, los Pumas iniciaban una nueva etapa, con equipo renovado y capitaneados por Hugo Porta. Y ahí, en el pasto de Twickenham, apuntalando a los jóvenes que llegaban al seleccionado, estaba el hombre de la vincha. Le dan a Papucci y a Aitor los Pumas. Entonces me convocan. Y con toda la locura que tuvo mi viejo siempre en lo que fue el rugby, después de unas idas y vueltas aceptó. Todo iba a depender más allá de sus ganas, de cómo se sintiera él físicamente. Lo agarré a Jorge Gistenmacher, que era el preparador físico de Estudiantes, un tipo reconocido acá en La Plata. Me hizo un plan de entrenamiento, lo cumplí al pie de la letra. 1 año y medio casi entrenándose. Se abocó a entrenarse como un soldado. Siempre contaba mi viejo en la calle 43, que era donde vivíamos nosotros, que entrenaba en el patio conmigo a UPA, subía y bajaba escaleras. O sea, tenía una locura importante entrenando, pensando en volver a jugar a los Pumas, ¿no? Y volví. Cuando yo vuelvo, la figura era Hugo Porta. Sabías que tenías a alguien que te apoyaba y al cual podías consultar. Y había que acompañarlo a Hugo Porta porque la figura era el tiempo de él. No había ningún tipo de competencia. Eso habla muy bien de él. La figura era Hugo Porta. Entonces uno lo que tenía que hacer era acompañar. En el equipo, todos acompañan. La verdad que me di el gusto de jugar de los 34 hasta los 36. O sea que jugué 34, 35 y 36. 3 años más y la pasé muy bien. Cuando volvió,
era fundamental, porque no solo en el juego, sino en la experiencia, en lo que transmitía, en lo que podía hablar dentro de la cancha. Él tuvo la virtud de adaptarse él a los más chicos. Y los más chicos le decían tío, y era el tío. Nos dieron una paliza. Por eso te digo, es muy bueno, es muy emocionante, pero es muy duro jugar contra los All Blacks. Y esa fue una gira muy dura también. Muy dura. Calculá que el octavo de frente era Morne Duplessis. Así que cuando yo veo Invictus, están todos reflejados, todos los que jugaban en contra nuestro. No es lo mismo tener 23, 24, 25 años que tener 34, 35 años. Era el primero que se integraba a taclear, en los primeros entrenamientos, se cagaba palo en entrenamientos. Los partidos internacionales uno quedaba listo, después al otro día no me podía entrenar. Y en el jugador de rugby eso es fundamental. No darte por vencido ni a un vencido. Es decir, te vencieron, bueno, date otra oportunidad para que en la próxima vos puedas vencer. Yo he jugado muchos años y he tenido el privilegio y el honor de que él fuera mi capitán y también el privilegio y el honor de ser su capitán. He visto muy buenos jugadores, más sigo viendo, porque soy un fanático de este juego, en el rugby internacional, miro mucho los octavos, la tercera línea. Nunca vi un Silva. Pochola fue para mí mi inspiración, para mí el más grande de todos. Para mí Pochola fue uno de los grandes jugadores argentinos de todos los tiempos. Yo tuve la suerte cuando debutó, que le ganamos a los tiros todos. Me tocó jugar muy bien, el equipo me ayudó pues, desde ya. Y cuando termina el partido, salgo de la cancha y me agarra de atrás, no sabía que era él, me pasa el brazo por el hombro y me dice, ojalá juegues toda la vida así. Y muchos años después entramos en Twickenham a jugar con Inglaterra. Y me puso otra vez la mano en el hombro y me dice, acordate cómo jugabas cuando eras joven. Fue el mismo impacto que 10 años atrás cuando había jugado en contra de él, ¿no? El mismo. La palabra de él para mí era muy fuerte. Pues en el año 80 ya dije basta porque no se podía seguir ese ritmo para jugar en forma internacional, ¿no? El partido ese lo tomó como retiro. Yo ya sabía que me retiraba después del partido. Se jugó el partido, se terminó, lo junté a los muchachos en el vestuario y les dije que no jugaba más. El 9 de agosto de 1980, después de jugar contra el combinado del resto del mundo, Pochola Silva se sentó en el vestuario de Ferro y le comunicó a sus compañeros que ese había sido su último partido. Era el combate final del hombre de las 1000 batallas. Cuando Pochola Silva guardó la vincha en su bolso, terminaba la gloriosa época de los primeros Pumas. Si yo hago mi campaña desde que empecé hasta que terminé, la verdad que me puedo morir mañana tranquilo y estoy contento, muy contento. Y fíjate vos la historia. Jugador de primera, campeón con su equipo a primera, jugador de los Pumas, capitán de los Pumas, entrenador de los Pumas. No sé qué más. Dicen los griegos que Cronos es el dios del tiempo, el dios del tiempo. Nacés y morís. Pero después está Kairos, que es el dios de los momentos. Yo tuve momentos de éxito
porque a lo mejor Kairos, el dios griego, me tocó y me dijo, vos tenés que estar acá. Fui de los Pumas 65, bueno, estuve ahí. Le ganamos a Francia por primera vez, estuve ahí. Le empatamos a los All Blacks, estuve ahí. ¿Por qué me tocó a mí y no le tocó a otro? Entonces, también sería ingrato cuando fracasé decir que fracasé porque no hice tal cosa. No, hice lo que tuve que hacer y está. La mística es haber ganado. Y en el trayecto ese, hasta ese éxito, todo lo que se hizo, después queda grabado a fuego. Es decir, uno recorre un camino, llega al éxito de ese camino, y vos decís, para llegar a eso, tenés que hacer esto. Y si vos lo volvés a hacer en otra oportunidad y lo volvés a lograr, entendés cuál es el camino. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Eso es la mística. El 17 de mayo de 2021, la tristeza invadió el rugby. En la mañana de ese día, en la ciudad de La Plata, falleció el gran capitán. 25 tests con los Pumas lo convirtieron en un ídolo del rugby y en un referente de todos los que jugaron con él. Por eso, siempre que buceamos en los años románticos del rugby, nos acordamos de la vincha de Héctor Pocho da Silva.